Mire lo que dice la palabra del Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice las escrituras: comenzó a reinar Ezequías. ¿Quién? Siendo de 25 años. Segundo libro de Crónicas 29. Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Esta palabra, hermano, y este propósito de ayuno empezó y surgió cuando yo estaba en Bogotá en la convención de pastores. El Señor me habló claro, hermano, cuando estaban leyendo este versículo. Estaban predicando de otra cosa, pero yo leí esto y el Señor me colocó claro y me dijo: meta a la iglesia en 2 semanas de ayuno. Amén. Y el Señor me inquietó, hermano. Esto no es porque yo me lo inventé o porque yo, hermano, amanecí como caprichoso y vamos a orar, a ayunar 2 semanas. No, eso es mandado por Dios. Amén. Es direccionado por el Señor. Entonces aquí dice la palabra del Señor que comenzó a reinar ¿quién? Ezequías, y tenía 25 años. La casa de Dios la tenían, hermano, abandonada. La casa de Dios, hermana, las puertas estaban en ruinas, había inmundicia en esa casa. Habían cogido, hermano, de entrar, yo me imagino, ya eso se ha convertido de pronto en un motel. A hacer sus cosas allá adentro, a hacer sus prácticas allá adentro, de pronto los locos a dormir. ¿Qué pasa cuando un local está abandonado y no tiene puertas? Eso hasta lo grafitean, hermano, y eso hace una cantidad de cosas. Yo me puedo imaginar cómo estaba la casa de Dios, abandonada y arruinada. Cada quien estaba en su casa. Cada quien estaba ya relajado, hermano, viendo Netflix, viendo televisión allá, viéndose El Desafío o MasterChef. Déjeme especular un poco. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Ezequías lo nombran de rey. Dios lo nombra de rey y lo primero que hace es ir y arreglar las casas, las puertas de la casa de Jehová. Empieza a arreglar, hermano, el santuario. Hace una reunión con todos los levitas y le dice: vamos a sacar la inmundicia de la casa de Jehová. Vamos a santificarnos para que el Señor quite ese oprobio y esas situaciones que hemos tenido, ese cautiverio que ha estado en la casa de nuestros padres, en toda nuestra descendencia. Y esto usted y yo tenemos que analizarlo, porque si usted ha vivido situaciones duras, si usted de pronto está allí y no avanza, y no hemos avanzado, o hemos avanzado muy poco, o de pronto, hermano, no tenemos como ese resultado y esa respuesta, hermano, este ayuno, este propósito nos va a venir bien. Porque Dios, hermano, quiere que usted y yo entremos en este tiempo de ayuno para santificar, para sacar cosas dentro de nosotros que a Dios no le agradan, que de pronto usted y yo no sabemos que tenemos. Porque, hermano, la santificación no es solamente de un día. Hasta que el día que, hermano, el Señor nos llame a su presencia o venga, tenemos que santificarnos. Nadie está perfecto. Amén. Somos santos por la sangre de Cristo, que nos limpió, hermano, y nos justificó. Pero, hermano, no somos perfectos. Tenemos que buscar siempre del Señor. Amén.
Tenemos que buscar siempre del Señor. Y ahora vamos a ver qué fue lo que hicieron los sacerdotes, hermano, para sacar la inmundicia, para santificarse. Amén. Vamos a leer, hermano, el versículo 16. Dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, o sea, a la entrada. Y dice: y de allí los levitas la llevaron afuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Y entonces vinieron al rey Ezequías y dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos los utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar. Amén. Entonces el Señor me mostraba, hermano, 16 días, hermano, y entraron en tiempos, hermanos, de sacrificio. Hicieron sacrificio, y dice allí para abajo que empezaron a sacrificar novillos, empezaron a hacer una cantidad de cosas, hermano, y empezaron a sacrificar. Diga conmigo: sacrificio. Y ahí el Señor me habló y me dijo: entren en 2 semanas de ayuno, porque el ayuno es un sacrificio. Y esta mañana hablábamos, hermano, de el sacrificio, de el ayuno, y hablábamos de que por cuáles son los beneficios, algunos de los beneficios que implica el ayunar. Hermano, mire, hay algo que el cristiano no quiere hacer, y por eso ha bajado tanto el poder de Dios, no ha descendido el poder de Dios, por eso ha menguado, hermano. No es porque Dios quiera, sino que nos falta santificación, nos falta, hermano, volver al ayuno, volver a apartarnos para Dios. Pero ¿por qué el ayuno, pastor? Porque el ayuno es un sacrificio, y Dios responde al sacrificio. Dios responde, hermano, al ayuno. Amén. Pastor, ¿qué es el ayuno? El ayuno es una preparación para usted y yo atesorar lo que Dios nos enseña cada día. Por lo menos usted aprende algo, hermano, en esta noche. Pero si no tiene, hermano, si la carne está fortalecida y todo eso se olvida, y si le preguntan dentro de 8 días qué aprendió, no se acuerda porque se le olvidó. Pero cuando usted es una persona de oración, de ayuno, de entrega, hermano, eso va a quedar impregnado en su espíritu, y usted va a poder atesorar lo que el Señor te está enseñando. Porque eso hace la carne. La carne, hermano, empieza a olvidar. Ay, la prédica estuvo muy bonita, estuvo muy chévere, pero te vas a acordar dentro de 8 días. No, porque el enemigo se va a robar esa semilla. Amén. Lo que hablamos de la parábola del sembrador. Amén. Entonces, pastor, es que yo para ayunar soy muy difícil. Pastor, yo para ayunar, ay no, qué pereza, pastor. El ayuno, hermano, trae cosas muy, pero muy importantes. Y me acordaba, le hablaba esta mañana, hermano, a los hermanos que estaban en el ayuno, de que el ayuno va a hacer de que el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia, el creer que no necesito de Dios, de que yo ya conozco, de que yo ya sé cómo son las cuestiones, cómo es la cosa con el cristianismo, yo ya sé cómo es la vuelta, hermano, va a hacer de que eso se destruya, ese pensamiento, y vivamos humillados delante del Señor. Es más, si no hay ayuno, no hay humillación. Una de las maneras de usted demostrarle a Dios que usted está humillado delante de Él es cuando usted y yo ayunamos. Porque el ayuno humilla, estamos humillando esta carne. Cuando usted y yo, hermano, decimos: Señor, yo preparo este ayuno, mañana no voy a probar alimento, Señor, porque voy a humillar esta carne. Eso le está demostrando a Dios humillación. Y cuando usted y yo nos humillamos, hermano, ese orgullo, esa altivez, esa dependencia total del yo, hermano, empieza a desplazarse. Amén. Porque como decía, hermano, como decía Watchman Nee, el problema del cristianismo no es ni siquiera, hermano, los pecados, ni siquiera el peor enemigo no es ni siquiera el diablo, es la dependencia del yo. De creer que yo puedo hacer, de que yo sé cómo hacer las cosas, de que yo tengo el control de mi vida y sé cómo hacer las cosas. No, yo ya sé cómo es eso. No, sí. De usted andar un paso adelante, pero no para ser diligente y buscar más del Señor con humildad, sino, no, yo ya sé cómo es eso. Ah, sí, ya sé qué es. Porque la persona que, hermano, que se hace ignorante, va a aprender más.
vamos a aprender más, porque no tenemos pensamientos preconcebidos. Amén. Entonces, cuando usted y yo vamos a hablar de santidad, hermano, tenemos que hablar también del ayuno, porque cuando usted y yo ayunamos, el ayuno, hermano, empieza a hacernos ver, empieza a hacernos entender, nos saca de esa nebulosa, nos saca de esa burbuja de que creemos cómo son las cosas y podemos ver la realidad, porque cuando usted y yo ayunamos, empezamos a andar en el espíritu, en la dimensión real de donde usted y yo venimos y debemos de caminar. El ayuno no es para que Dios le dé cosas, no es un negocio con Dios, no es, hermano, para que Dios haga lo que yo quiero, no. El ayuno es, hermano, que usted y yo empezamos a abstenernos de alimentos o de cosas. ¿Para qué? Para que Dios traiga una respuesta a tu vida y a la mía. Hermano, muchos ayunaron. Hablamos esta mañana de que David nos da una buena enseñanza. David ayunó 7 días para poder orándole al Señor para que trajera una respuesta, porque el niño que había tenido con Betsabé, el primero en adulterio, hermano, ahí en ese pecado sexual, ¿qué pasó? Entró enfermo y el rey David entró en ayuno, y cuando a los 7 días murió el niño, él se levantó, se bañó, se vistió y comió y estaba contento, hermano. Y esto me dice me da una enseñanza de que el rey David no estaba ayunando para que el niño fuera sano, sino para que Dios trajera una respuesta. Porque muchos ayunan: Señor, yo voy a entrar en 3 días de ayuno, en 7 días de ayuno, para que mi esposo salga, para que mi esposa salga, para que tú, Señor, traigas un milagro financiero. Y resulta que oró y ayunó y no pasó nada. La gente entra en frustración, porque el ayuno no es para eso. Señor, yo voy a entrar en ayuno porque yo he conocido esa arma poderosa. ¿Para qué? Para que usted traiga una respuesta conforme a esta situación que estoy viviendo. Y el Señor va a traer una respuesta, porque para eso es el ayuno. Eso es un acelerante. Eso es algo, hermano, que va a interrumpir el mundo espiritual. Y eso es algo que, hermano, va a traer una respuesta sí o sí. Amén. Pero preparémonos, porque como puede ser positiva, como puede ser negativa, como nos puede gustar, como tampoco no nos puede gustar. Porque acuérdese que la respuesta puede ser que nos guste o que no nos guste. Porque si el Señor dice: no, tenés que dejar ciertas cosas, no puedes hacer esta práctica, y nuestra alma la quiere hacer, bueno, el ayuno va a traer una respuesta, pero te va a dar dominio propio, porque el ayuno fortalece el dominio propio. Cuando usted entra en tiempos de ayuno, usted ya coge más fuerza, usted coge más convicción en el área interior, y usted puede decirle no a ciertas cosas. Pero una persona que no ayuna, hermano, se le arrodilla al pecado fácilmente. Se entra en tiempos de ayuno, hermano, y usted coge una convicción, usted empieza a sentir más a Dios, usted empieza a agradarle más las cosas de Dios, usted empieza a gustarle, usted ya empieza a coger como repudio por el pecado, usted ya no le gustan las cosas malas. ¿Qué hace? Eso hace el ayuno, te va santificando. Porque vas empezando a caminar en la dimensión donde el Padre camina. Usted se va a conectar, hermano, en la misma dimensión donde están los ángeles, donde está el Padre, donde está todo, que se mueve la santidad. Por eso cuando hablamos de santidad tenemos que hablar de ayuno. Pero eso muchos hermanos, hasta muchas iglesias ya dicen: no, eso ya no hay que ayunar. No, ya Cristo ayunó. ¿Ya para qué? ¿Ah? Entonces, esta mañana hablábamos de que usted y yo somos los referentes en nuestra casa. Si usted y yo somos los referentes de nuestra casa, usted y yo tenemos que ayunar más, hermano. Tenemos que ser personas de ayuno. Amén. Porque usted y yo representamos, hermano, nuestra familia. Y los demonios están ahí queriendo entrar, hermano, en las familias para desgraciar la familia. Yo recuerdo de un testimonio que habló un pastor, hermano, que él estaba con otra muchacha allí y quería entrar en adulterio. Ya casi iba a entrar en adulterio cuando él tuvo un sueño. Y llegó y el Señor le mostró que habían 7 espíritus grandes, hermano, atrás de una puerta. Y él estaba aquí atrás con su familia y su hijo. Y había un demonio aquí tratando de entrar para entrar con esos 7, tratando de entrar. Y él le preguntó: Señor, ¿qué es ese sueño? Le dijo: ese es el espíritu que está esperando que usted peque para que entren esos 7 espíritus a su casa. Enferman los hijos, traen enfermedades, accidentes, hasta pueden matar. Porque es que nosotros como padres, hermanos, somos los que le abrimos las puertas al mal en nuestra casa o al bien, porque somos las autoridades. Amén. Nosotros somos las autoridades. Yo he visto cómo el diablo se ha llevado descendencias completas. ¿No ha visto esos derrumbes? No, es que mató a todo el mundo, solamente quedé yo, se llevó a toda mi familia. Hermano,
Usted y yo somos responsables. Yo por eso cuando, hermano, me viene un pensamiento o algo, yo mismo miro a mi hijo de una y me da, y yo digo, no, Señor, yo cómo voy a permitir que entrar maldición, enfermedades a mi casa, a mi hijo. No, yo reprendo al diablo. Pero esa convicción la trae cuando usted es una persona de oración, busca al Señor, cuando usted ayuna. Ah, pastor, yo no necesito hacer eso para yo tener esa convicción, lo quiero ver. Sí, porque es que, hermano, uno con la boca puede muchas cosas. Amén. Entonces, usted y yo representamos una generación, una familia, y el pastor un ministerio, una iglesia. Usted representa las finanzas de su casa. Usted representa, hermano, la sanidad, hermano, la salud de su casa en el mundo espiritual. Amén. El ayuno hace, hermano, que los dones se activen. Nosotros hemos hablado ya sobre este tema, no vamos a ahondar allí. La gente que no ayuna no conoce el mundo espiritual, no conoce la realidad, lo que verdaderamente está pasando. Amén. La gente hoy está enredada, hermano, con partidos, con películas, con series, con videos, con las redes sociales, mirando hay cosas chistosas. Están enredadas con eso. Esa no es la realidad de la vida, no la es. Hay un mundo espiritual que está operando, que está trabajando para que usted peque, para que yo peque, para que enredarnos más, para que cuando pequemos le abrimos más las puertas al diablo. Puede entrar y puede traer escasez, enfermedad, problemas, hermano, cantidad de cosas. Esa es la realidad, el mundo espiritual. Vamos a leer Isaías capítulo 58, hermano. Este libro es poderoso. Isaías capítulo 58 versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Y vuelvo y le digo, si usted y yo no ayunamos, hay yugos, hay cargas de opresión, hay ligaduras de impiedad. Miren lo que dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. O sea que una persona que no ayuna tiene ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. O sea que una persona que no ayuna tiene cargas de opresión. Dejar ir libres a los quebrantados. La persona que no ayuna está quebrantada y no está libre. Y que se rompan todo yugo. La persona que no ayuna tiene yugos. Cuando usted y yo ayunamos, se rompen yugos. Pastor, ¿qué es un yugo? Si es que yo ando sabroso, yo ando así, yo no tengo peso. Pero cuando un yugo, ¿qué es? La escasez. Un yugo son problemas, un problema en el hogar, hermano. Un yugo es una enfermedad, una cantidad de cosas que la gente está cargando allí, situaciones duras en el espíritu, aunque usted no vea, hermano, y camine derecho, pero en el mundo espiritual está cargando con cosas que usted no quiere cargar o que está cansado. ¿A alguno le ha pasado algo así? A nadie. Bueno, a mí sí. A mí sí me han pasado cosas, hermano, donde son situaciones difíciles que uno a veces está viviendo. Personas, hermano, que le hacen la guerra, familiares, hijos, hermano, descarriados, hijos, hermano, que uno no está esperando sino la llamada, a ver, una mala llamada. No digo que dígame a esto. O personas, hermano, familia que le hacen la guerra, que no ven es cómo robarlo. La mamá, el papá que no se ha convertido. Una esposa, un esposo que, hermano, es cantaletoso, no tiene dinero, no tiene trabajo. Hermano, le van a pedir la pieza. Son cargas, son situaciones difíciles que todos podemos vivir. Cuando usted y yo oramos y ayunamos, eso se va a empezar a quebrantar. Eso se va a empezar a romper. Esas cosas se van a empezar a ir. Amén. Entonces el ayuno, hermano, es para romper todo ese poco de cosas. Cuando usted y yo ayunamos, se van a romper. Se va a romper, hermano, la ira, se va a romper el adulterio, se va a romper la escasez, se va a romper la enfermedad, se va a romper la incredulidad. ¿Por qué? Porque el ayuno golpea. Es un puño que golpea, que rompe, hermano, todas esas cosas que usted y yo no podemos romper en la parte natural. Son cosas, hermano, la gente hoy está atada. ¿Por qué? Porque no puede, hermano. Mire, mi primo, que él trabajaba en una olla vendiendo vicio allá en Palmira, ya murió. Él trabajaba con los jíbaros más grandes de Palmira, donde vendían el mejor perico, la mejor cocaína de Palmira. Cantantes, todo, hermano, artistas iban allá a comprar a ese lugar, porque decían que ese era el mejor perico del Valle o de Colombia. Era, hermano, una cosa que yo nunca llegué a probar eso, gracias a Dios. Decían, eso es puro puré.
en el idioma, hermano, callejero. Y hermano, iban allá y ¿sabe qué? Hermano, él me decía, la gente en la olla, porque él metía era bazuco, él vendía esas fichas, hermano, pero él metía era bazuco. Él me decía, no, primo, ¿sabe qué? En la olla hay personas prendiendo la pipa, llorando, queriendo salir de eso y no pueden, porque están atados, no está en ellos. Pero ¿cómo se sale de eso, pastor? ¿Cómo se rompe la atadura? Yo sé que algo está malo, pero no lo puedo dejar, pastor. ¿Qué hago? Aquí dice la palabra del Señor: el ayuno que Dios escogió es para romper esa ligadura, es para romper ese yugo. Algo que yo no puedo dejar de hacer, pero que con el ayuno y la oración, hermano, creyendo al Señor, eso se va a romper. ¿Cómo se rompe, pastor? Entra en tiempos de ayuno. Dígale: Señor, yo quiero que eso se vaya de mi vida. Yo quiero, Padre de la gloria, que tú traigas una respuesta. Y cuando usted ora y ayuna por eso, hermano, eso se va a romper y esa ligadura se va a ir y usted va a quedar libre. Dejar ir libres a los quebrantados. Pero como le digo, esto es para valientes, porque hay gente que escucha estas enseñanzas, un día la escucha y se le olvidó, llegó a la casa, ay, tan chévere predicó el pastor, y pasa mañana, pasado mañana, o pasan las otras 2 semanas y se le olvidó. Porque el diablo quiere que usted y yo olvidemos esto. Y esto es una llave que el Señor le está dando a cada uno de ustedes. Acuérdese que la palabra del Señor dice que, hermano, Jesucristo le dio las llaves del reino a Pedro. ¿Se acuerdan? Él le dio las llaves. ¿Y qué hacen las llaves? ¿Qué hacen las llaves? Abren puertas, ¿cierto que sí? Hermano, hay gente que hay llaves que abren ciertas puertas, y por muy bonita que sea, si no es la puerta correcta, no va a abrir la puerta. Las llaves de mi moto, hermano, son más grandes y no van a abrir, hermano, las puertas de la iglesia. Las puertas de la iglesia tienen otra clase de llave. Entonces hay llaves que abren ciertas puertas. Y lo que hablábamos esta mañana, hermano, de que hay espíritus que se van a ir cuando usted adora. Hay espíritus que se van a ir cuando usted, hermano, diezma y ofrenda. Hay espíritus que se van a ir, hermano, cuando usted, hermano, ora al Señor. Pero hay géneros que no se van a ir si usted no ayuna. No se van a ir con la adoración, no se van a ir con el diezmar y el ofrendar, no se van a ir solamente con la oración si usted no ayuna. La Biblia dice que una vez Jesucristo le dijo a los discípulos que por la poca fe no se pudo ir el espíritu, que estaban allí peleando para que se vaya. Y ellos le dijeron: ¿por qué ese espíritu no se fue? Dijo: por vuestra poca fe. O sea que hay fe que está poca. Cuando usted y yo ayunamos, la fe empieza a crecer. Entonces hay espíritus que se van a ir. Dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros de espíritus que solamente se van a ir cuando usted y yo entramos en ayuno. No se van a ir. Por eso es que he intentado por aquí, por allá y aquí y allá, y uno dice: no, yo esto no lo vuelvo a hacer. No, yo esto no. Hermano, mire, con mi esposa sí que me ha pasado eso. Entonces yo dije: pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor me enseñó algo, y es que la voluntad está en el alma. Y cuando usted y yo, hermano, no tenemos un alma sana y tenemos situaciones, hermano, ¿qué va a pasar? Pues vamos a cometer el mismo error así no queramos. Entonces mi esposa me dice: ¿para qué me decía, ¿para qué pide perdón si usted lo va a volver a hacer? Y yo dije: verdad, pero ¿por qué? Yo tengo que ir a la raíz. Y empecé a buscar, hermano, y la voluntad está en el alma. Y empecé a entrar en tiempos de ayuno, hermano. Estoy empezando a entrar en tiempos, hermano, de oración. ¿Y qué pasó? Empezó a haber un cambio en mi vida. Si no, uno sigue por lo mismo. Por lo mismo, hermano, por lo mismo, porque usted y yo no lo podemos hacer si no buscamos las cosas del Señor. Son armas espirituales para derribar fortalezas. Son armas. A veces la gente está utilizando las armas terrenales cuando, hermano, para derribar cosas espirituales no sirve. Estamos de pronto utilizando las armas equivocadas. Amén. Entonces hay gente que está parada en la puerta, hermano, en una puerta, pero con la llave incorrecta y queriendo abrir. No va a abrir la puerta, no va a abrir. Porque necesitamos utilizar la llave correcta y estar parados en la puerta correcta. Amén. Hay puertas espirituales. ¿Sí o no? Mira, hermano, el hambre se puede convertir en un demonio. El diablo puede utilizar eso para volver, hermano. Hay gente que usted dirá: pero pastor, es que yo no puedo ayunar más de mediodía, es que yo tengo un trabajo duro, yo tengo que revolver mezcla. Bueno, gloria a Dios. Entonces usted empiece con mediodía, no desayune. Por eso la palabra desayuno, porque corta el ayuno.
No desayune. Entonces al mediodía, si usted ve que le está ardiendo el estómago aquí, pues coma. Si no siente que le está ardiendo el estómago, tiene deseo de comer pero no le arde el estómago, siga hasta el ayuno hasta que le empiece a arder el estómago. Eso es una clave. Porque cuando le empieza a arder el estómago, porque ya no tiene el respaldo de Dios. Porque usted y yo tenemos que orarle al Señor: yo presento este ayuno, yo quiero entrar en el ayuno del Señor para ser efectivos. Cuando usted y yo entramos en el ayuno del Señor, hermano, vamos a poder entrar en ese respaldo, amén, en lo que es Mateo capítulo 4. Y ahí usted y yo vamos a poder, hermano, romper esas cosas que usted y yo, hermano, no podemos romper por nuestra propia fuerza, amén. Hablábamos también en Hechos capítulo 13. ¿Qué dice Hechos capítulo 13? Ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea que cuando usted y yo ayunamos, vamos a escuchar la voz de Dios. La persona que no ayuna, hermano, no va a escuchar la voz de Dios, difícilmente la va a oír. Amén. Difícilmente va a oír la voz de Dios. Leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 2. Hechos 13:2. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Y ministrando estos al Señor. Léalo fuerte, hermano, no le escucho. Dijo. Mire, hermano, la persona que no ayuna difícilmente va a oír la voz de Dios. ¿Por qué no oigo la voz de Dios, pastor? ¿Por qué no la escucho? Pues porque no se ayuna. Ellos estaban ayunando y pudieron oír la voz de Dios. Amén. Se puede oír la voz de Dios. Dios está hablando, hermano. ¿Por qué Dios dejó de responder? Porque la gente dejó de clamar y de ayunar. Amén. Entonces hay gente, hermano, que si usted y yo empezamos a entrar en tiempos de ayuno, usted va a escuchar la instrucción de Dios. Usted ya, el diablo no lo va a engañar. ¿Qué pasó en Mateo capítulo 4? Dice la Biblia que Satanás le mostró los reinos. Y cuando usted y yo ayunamos, hermano, Dios te va a permitir ver las ofertas que son del diablo y las que son de Dios. Porque el diablo va a querer siempre mostrarte unas ofertas. El diablo va a querer, hermano, sacarte con ofertas, porque ve que empezaste a coger el camino. A mí me pasó, hermano. Yo vuelvo y le cuento este testimonio. Yo empecé, hermano, la vida cristiana. Empecé orando, ayunando. Me metieron en el grupo de evangelismo como a los 6, 7 meses, hermano, de los jóvenes. Entré al grupo de jóvenes, pero no como servidor, porque tenía que hacer los discipulados. Año y medio. La otra vez era así, hermano. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque lo que uno le cuesta lo valora. Porque el que va entrando así fácilmente, hermano, eso no lo valora. Pero, hermano, yo empecé a servir, un conservidor allí, hermano, un consiervo, de que iba a los eventos, ayudaba a hacer las cosas de fuerza, a hacer mandados, hermano, pero no estaba. Año y medio, después del año y medio, hermano, entré al grupo de jóvenes. Porque, hermano, yo llegué allí, yo tenía ganas de entrar al grupo de jóvenes y me dijeron: no, usted tiene que terminar los discipulados. Iban a hacer reuniones. Usted no puede estar aquí porque es solo para servidores. Y yo dije: bueno, yo algún día voy a estar sentado allí. Y empecé a hacer los discipulados, hermano, año y medio. Cuando, hermano, entré y listo, ya soy desde el grupo de jóvenes. Hermano, después se hicieron una capacitación para casas de bendición. Hermano, otro año y medio. Y empecé a hacer casas de bendición, a estudiar allí firme, haciendo la capacitación. Entré a las casas de bendición, hermano, lo que son las células. Y después, hermano, porque yo siempre me he propuesto metas en el Señor. Después yo dije: Señor, yo te voy a entregar mi vida a ti y yo voy a servirte y quiero ir al pastorado, Señor. Y a mí me preguntaban: ¿usted quiere ser pastor? Yo le decía: sí. Yo no era hipócrita, hermano, ni manejaba una falsa humildad. No, si es la voluntad de Dios. No, yo le decía: sí, yo quiero ser pastor. Porque hay gente que maneja una falsa humildad, ¿no? Quiere algo en el corazón, pero no, si es la voluntad de Dios. Dios dice: no, esto no sirve.
A Dios le gusta alguien determinante. Y entonces, hermano, en el grupo de jóvenes yo empecé a entrar, y cuando ya estaba determinado, ¿sabe qué pasó? Yo, hermano, trabajaba vendiendo armarios, jalando una carreta al sol y al agua, todos los días. Pero yo sabía que yo decía todos los días: Señor, ¿cómo me vas a sorprender tú para sacarme de aquí? Porque yo necesito casarme, y con esa carreta y esos armarios yo no voy a poder casarme. Yo necesito es plata. Claro. Yo empezaba a hacer las cuentas, y aquí se ve una cantidad de plata, pero yo sabía que yo no me iba a quedar allí. Yo sabía que eso era una transición. Y yo estaba allí jalando, y yo era contento porque yo sabía: Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, tú me vas a sacar de aquí. ¿Cómo será que me vas a bendecir? ¿Cómo me vas a sorprender? Y me acordaba de ese texto de Josué: con tremendas cosas Jehová te sorprenderá. Y yo mantenía firme, yo no me quejaba. Yo soy un hijo de Dios, y yo aquí jalando carreta y vendiendo armarios. Qué pena, hermano, yo era de color negro, porque el sol me daba, hermano, yo era negro. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde caminaba jalando una carreta, vendiendo armarios. Y resulta de que yo, mi hermano, estaba así, y solamente como la comida, hermano, como el maná, como apenas para sobrevivir, para subsistir. Amén. Y cuando me llega y me llama, yo tengo familia, hermano, que tienen dinero, pero la plata es de ellos. Amén. El dinero es de ellos, no es mío. Ellos, hermano, tienen por allá unos negocios de carnicería. Ellos tienen unos negocios, hermano, allá de mucho dinero, mucho. Ellos tienen carnicerías en todo Colombia, uno de los negocios. Entonces llegó un tío mío, llegó un hermano de mi mamá, trabaja con esos primos, y le dijo, me llamó y me dijo: yo estaba evangelizando con el grupo de jóvenes como a las 7 de la noche en un barrio, hermano, y me va diciendo: yo con necesidad, no estaba aguantando hambre, pero sí estaba con necesidad, hermano. Yo tenía pues proyectos y todo, y me va llamando mi tío y me dice: ¿qué hubo, mijo? ¿Qué más? ¿Cómo está? Yo le digo: hola, tío, ¿qué más? Dios lo bendiga. No, pues aquí, tío, aquí evangelizando. Pues, mijo, yo necesito la familia, personas de confianza, en quien confiar. Véngase para acá, para Cartagena, para que administre una carnicería. Pero no es una carnicería donde, hermano, donde cuelgan ahí la carne y se llena de moscas y esperar a que llegue un cliente. No, hermano, una carnicería donde hacen fila para entrar desde que abren, y eso es diciéndole a la gente que ya nomás para cerrar a las 8 de la noche. Usted dirá: pastor, tan exagerado. Yo me quedé aterrado, hermano. Todas esas carnicerías, yo estuve en Montería en una carnicería de ellos, hermano, y yo en las vacaciones las trabajé allí, porque lo fui a visitar. Y desde que llegamos a las 7:30, ya había gente haciendo cola para comprar carne, hermano. Yo nunca había visto una cosa de esa. Y eso era lleno todo el día atendiendo, hermano. Y sabe que al mediodía se bajaba un poquito la clientela porque era hora de almuerzo. Y eso llegaban los camionados y vendan reses. Tenían aquí en Pereira una carnicería. Se vendían 10 reses diarias. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Eso es mucho. Eso tenían, hermano, eso hicieron esa carnicería grandota, se llama Carnecol, para los que la quieran ir a visitar, hermano. Y entonces mi tío me llamó y me dijo: venga para que administre esa carnicería. Mi tío en Cartagena vive como un magnate. Él tiene, hermano, vive en los mejores barrios, porque eso es de plata, son negocios de muchos billetes. Tiene plata, y ¿sabe qué? Él tiene, hermano, tenía 2 carros, tiene moto, y él, porque él es muy trabajador, él abre otras carnicerías. Amén. Entonces yo de una, hermano, mire, eso se demoró como en 10 segundos. El Espíritu Santo me llevó al futuro y me regresó otra vez. Allá en esas carnicerías usted tiene que estar a las 3:30 de la mañana para recibir ganado y liquidar ganado. Usted tiene que salir tarde de la noche para poder despachar, porque si usted es el administrador, usted tiene que estar pendiente de todo. Allá no es de que usted delega a otro, no, porque lo roban. Entonces de una, porque yo ya trabajé, yo ya sé qué es eso. Entonces el Espíritu Santo de una me llevó Cartagena. Trabajo todo el día, mermo en la iglesia, no puedo congregarme, empiezo a enfriarme. Cartagena, mujeres en bikini, tangas, piernas, de todo. Fornicación, me perdí y me devolvió otra vez. Hermano, uno tiene que ser así. Uno tiene que ser sincero con uno mismo. Con uno mismo. A Dios ama la sinceridad. Entonces yo de una, hermano, son 10 segundos, fue así. Yo dije: no, tío, gracias. Tío, de verdad, muchas gracias por la oportunidad que usted me está dando, tío, de verdad. Pero yo tengo una vida aquí. Y ahí mismo llegó y me dijo: después no digan que no los quise ayudar. Yo ya estuviera muerto, hermano, y en el infierno allá, como dicen por ahí en la paila número 44. Eso no existe, ¿no? Pero para que se ría. Pero, hermano,
Uno tiene que ser sincero. Yo tengo que irme al futuro y volver. Yo tengo que mirar si algo me va a apartar de los caminos del Señor. Hermano, no sirve. No sirve. Porque primero está la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de este mundo si su alma se pierde? No dice la Biblia, necio. ¿Cómo es que dice necio? Si hoy vienen a pedir tu alma. ¿Se acuerda el Señor de los frigoríficos de la Biblia? ¿O acaso se va a llenar la plata para cuando se muera? No, hermano, hasta los calzoncillos se quedan aquí. Acuérdese. Entonces yo cuento esto como testimonio. El Señor me lo permitió vivir para contarlo. Yo me quedé aterrado, hermano. El Señor me ha permitido decirle no a unas cosas, hermano, que yo hasta en el espejo me miro y yo digo, uy, Dios mío, ¿este soy yo? Porque es que es Dios. Usted tiene que ser sincero con uno mismo. Si uno deja de congregarse, uno, hermano, olvídese que uno vuelve al mundo. Olvídese. No, pastor, yo puedo. Eso no se puede, no existe. No existe. No existe. Entonces, hermano, una vez le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos ayunan y nosotros no ayunamos? Nosotros ayunamos y tus discípulos ayunan. No ayunan, perdón. A ver, estoy como el chapulín. Le dijeron los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesucristo le dijo, ¿puede el que está en bodas ayunar? Hay momentos donde usted va a estar en celebración y no va a ayunar, pero hay momentos donde usted y yo debemos de ayunar. Ahora, otra cosa que me daba el Señor, hermano, y es de que dice, pero llegará el día en que el esposo le será quitado, entonces ayunarán. Y yo relacionaba las cosas. Decía el endemoniado gadareno, hermano, Jesucristo llegó y rompió las cadenas, ¿cierto que sí? De ese hombre. Llevaron al paralítico y lo que estaba paralizado se cogió movimiento. Donde está Jesucristo hay libertad, ¿cierto? O sea que cuando usted y yo ayunamos, hermano, cuando Cristo ya se fue, porque Él se fue, pero cuando usted y yo ayunamos, traemos a Jesucristo nuevamente. Porque dice, llegará, cuando les sea quitado, entonces ayunarán. O sea que cuando yo ayuno, vuelvo otra vez a traer a Jesús. Y donde está Jesucristo, ahí hay libertad. ¿Cierto que sí? Cuando usted y yo ayunamos, hermano, traemos al que rompe las cadenas. Amén. Porque ese es el que rompe las cadenas, el que va a traer respuesta. Amén. Entonces, ahora hay muchos tipos de ayuno. Estamos hablando solamente del ayuno de la comida. Vamos a estar hablando todo este tiempo, hermano, de muchas cosas que nos van a llevar a la santificación. No se pierdan los cultos. Hay otro tipo de ayuno, el ayuno del sueño. Cuando usted se levanta a la madrugada a orar, es un sacrificio. Usted está ayunando tiempo de sueño. Amén. Pero esos tipos de ayuno vamos a hablar después. El ayuno de celular, porque hay gente que no es capaz de soltar un celular, hermano. Porque el ayuno es un sacrificio. Es más, el venir aquí es un sacrificio que usted está haciendo. Porque hay gente que no está dispuesto a hacer ese sacrificio. Y usted está viniendo aquí, se está sacrificando tiempo de descanso, tiempo de sueño, de estar haciendo cualquier otra cosa. Usted está haciendo un sacrificio y eso se llama ayuno, una pena impuesta, hermano, voluntariamente. Amén. Ahora, no es lo mucho, hermano, mire, el sacrificio más grande que hay para el Señor es la obediencia. Porque la Biblia dice en primer libro de Samuel capítulo 16 que mejor es la obediencia que los sacrificios. El sacrificio, hermano, más grande que pueda haber es la obediencia. Pero para yo poder obedecer la palabra, yo tengo que matar las obras de la carne, porque si no, no puedo obedecer. Cuando usted y yo ayunamos, va a activar el dominio propio y yo voy a poder obedecer lo que Dios me está diciendo que puedo obedecer. Porque si no hay ayuno, hermano, yo no voy a poder obedecer ciertas cosas. O hay gente que obedece ciertas cosas, pero otras no las obedece. Y hay gente que quiere, aunque quiere obedecer, no puede, porque, hermano, está atado. Y eso va a salir solamente con oración y con ayuno. Géneros. Amén. El ayuno va a quitar la incredulidad. Para usted y yo obedecer necesitamos, hermano, ayunar, porque el ayuno fortalece el dominio propio. Amén. El ayuno provoca un rompimiento. Y usted puede decirle sí a las cosas de Dios. Porque hay gente que, hermano, es difícil que vaya a la iglesia, porque, hermano, todavía está atado, está en situaciones tiene ligaduras.
Pero cuando una persona entra en tiempo de ayuno, en oración, hermano, no le tienen que rogar para que venga a la iglesia. Solito, no, ya va a ser la hora del culto, se organiza y se va para el culto. Amén. Hay gente que también se confía mucho por la gracia que tiene, y después vamos a estar hablando de la gracia. La gracia, hermano, es un don dado por Dios que le abre puertas. Pero esa gracia a Dios se la va a dar, va a darle un adelanto. Es cuando usted le manifiesta a Dios su amor por Él. Cuando usted le manifiesta el amor por Dios, Dios te va a dar de su gracia, y esa gracia te va a dar acceso a muchas cosas. Amén. Entonces, ¿cómo así, pastor? Sí, hay gente que piensa que por la gracia que tiene, no, yo con esa gracia que tengo, a mí se me abren las puertas y yo soy, y empiezan a dárseme las cosas. Muchas veces no es por la gracia, tiene que ayunar. Porque Esther tenía gracia, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Esther le tocó que ayunar, porque es que hay cosas que son demonios que van a estar estorbando. Hay gente que sí, con la gracia se le abrieron las puertas, pero ¿qué pasa? Como hay un espíritu detrás de eso, hay estorbo allí. Entonces hay que ayunar para que haya un rompimiento. Amén. Para que haya un rompimiento. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno debilita el demonio, porque golpea la obra de la carne, que es lo que alimenta al demonio. Por eso usted y yo tenemos que ayunar. Mire, a veces en una oración, en una alabanza, un espíritu se va. Pero la responsabilidad suya y mía es ayunar. ¿Para qué? Para que esa obra de la carne empiece a morir. Porque recuerde que ese espíritu conoce el camino para regresar. Entonces hay gente que el espíritu se fue, pero la obra de la carne quedó ahí. ¿Sí me entiende? Pero es que, pastor, sí, ya recibí libre, gloria a Dios, me siento libre, pero ese espíritu va a volver. O sea que usted y yo somos responsables de tener que orar, de tener que ayunar. ¿Para qué? Para matar las obras de la carne. Las obras de la carne no se echan fuera, se matan por el espíritu. Mas vosotros, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, cuando usted y yo ayunamos, estamos matando las obras de la carne. Cuando usted oramos y ayunamos, estamos matando las obras de la carne. Empiece a ayunar. Pastor, es que yo no puedo dejar, pastor, ese licor. Es que yo veo esa cerveza y a mí me empieza la garganta a guanoseárseme la garganta. Uy, es que yo, pastor, yo veo las peladitas y les veo esas piernas y yo no soy capaz. Pastor, ayúdeme, ¿qué hago? Entra en tiempo de ayuno, que esa obra de la carne la va a empezar a matar. Y eso ya usted puede ver, hermano, ve un par de piernas como ver un cactus. Las únicas piernas que le va a gustar son las de su esposa, o lo mismo la del esposo si es una mujer. El ayuno va a empezar a matar eso. Entra en tiempos de ayuno y las obras de la carne van a empezar a morir, a morir, a morir, a morir. Y cuando mueren las obras de la carne, usted puede obedecer a Dios. Yo cuando estaba soltero, hermano, yo duré 7 años soltero, hermano, sin esposa. Y a mí me tocaba, hermano, que orar y ayunar, porque los ataques eran fuertes, y más uno como hombre, fuertes. Cuando yo venía, hermano, porque hay días que uno no siente nada, pero hay días que uno siente, hermano, que Dios mío, lo roza uno la cobija, y me tocaba que orar y ayunar y orarle. Cuando viene la tentación, cuando viene eso, clamar al trono de la gracia. Y dice la Biblia que vamos a hallar el oportuno socorro. Cuando la persona venga, cuando el diablo venga con su tentación, cuando el diablo venga, hermano, con esa tentación a quererle mostrar o hacer querer que usted peque, usted inmediatamente tiene que ser sincero con Dios y decirle: Señor, clamar al Señor y decirle: Padre, mira, Señor, el diablo quiere tentarme. Señor, me gustó esto, me gustó lo otro, ayúdame. Y el Señor va a venir, hermano. Mire, créame que usted va a sentir un respaldo, que lo que usted es como que uno como que estaba ahí entontado, eso va a volver usted a la parte lúcida. Clamar al trono de la gracia donde se halla el oportuno socorro. Eso para mí me sirvió muchísimo. Porque, hermano, estaban los días que uno estaba vulnerable, hermano, y venía la tentación, y uno, hermano, reprendía al diablo, echaba fuera al diablo y clamaba a Dios: Señor, ayúdame, dame, Señor, ese socorro, ayúdame. Y el Señor te socorría, me socorría. Amén. Entonces usted y yo, hermano, por eso el apóstol Pablo dice: por esta causa golpeo mi carne. Cuando usted y yo golpeamos la carne, hermano, el espíritu empieza a crecer y los demonios empiezan a perder fuerza. Cuando usted y yo ayunamos, la carne pierde autoridad. Amén. La carne empieza a perder autoridad. Si usted y yo no ayunamos, hermano, no va a pasar nada. Y recordemos que el que hace
que las cosas sean posibles no es el ayuno. El ayuno no es el que tiene poder, el que tiene poder es Dios. Amén. Dios es el que te va a dar el poder, no el ayuno. Porque es que hay gente que se vuelve idólatra del ayuno también. Yo conozco gente de años, no de aquí, de otra parte, que ayunan, hermanos, eran fieles a los jueves de ayuno congregacional, pero seguían con los mismos pecados porque eran fanáticos del ayuno, pero no entendían por qué el ayuno. Usted y yo tenemos que aprender para qué ayunar, por qué ayunar, cómo ayunar, hermano. Cómo ofrecer el ayuno. Usted lo ofrece a Dios para que Dios responda, no para darle órdenes a Dios. Amén.